año a las escuelas infantiles, porque el periodo de inscripción se ha pasado y no cabe volver a presentar dicha solicitud. Eso significa pues, que un número importante de mujeres van a tener que solicitar excedencia posiblemente, porque como sabéis las mujeres siempre somos las personas que trabajamos y que peor remuneradas estamos en un número importante, luego siempre somos las que renunciamos a nuestro puesto de trabajo, luego se va a ver mermada pues, esa situación de que la mujer se pueda seguir incorporando al mercado laboral. También planteamos en la moción la retirada de este acuerdo porque entendemos que es importante recuperar el diálogo. No se puede, como he dicho al principio, presentar un decreto donde se hace una modificación que afecta a la educación, que afecta a una serie de condiciones de las trabajadoras y que afecta, en definitiva, a que las mujeres podamos seguir incorporándonos al mercado laboral. Entendemos que por eso hay que seguir, además de que ya esté aprobada, y quiero dejarlo claro, que está aprobado en el Parlamento, se ha hecho el debate, pero se ha hecho un debate institucional, no se ha hecho el debate con la agentes sociales y con las personas afectadas. Como habréis podido observar, en estos últimos meses ha habido una movilización importante por parte de las afectadas, de las trabajadoras afectadas, convocadas por los sindicatos mayoritarios, Comisión Obrera y UGT, donde no se recogían pues, estas cosas que yo estoy haciendo mención y fundamentalmente ha habido un retroceso. No ha habido un diálogo, se ha establecido un precio fijo, luego pues eso significa que vamos a pagar todas las personas lo mismo y pues no lo compartimos. Nosotros entendemos que hay que establecer un precio, no se puede establecer un precio único, sino que hay que hacer una revisión de cómo está y además para los centros privados con titularidad pública tienen que tener también un precio unificado y no cada uno que lo establezamos como consideremos. Luego, la gestión entendemos nosotros que no debe de ser a través de la agencia. Es decir, nosotros no compartimos que las agencias se sigan creando porque esto lo que hace es ir a la privatización de los servicios públicos y a la externalización. Por eso entendemos que la centralización de la gestión debe de ser desde la propia Consejería de Educación. Y, por supuesto, lo más importante entendemos que para que llegue al Parlamento todas estas propuestas que hacemos para la recuperación del diálogo y la retirada de este decreto, porque, como he dicho anteriormente, al principio de mi intervención, lo que se ha ido en retroceso de los derechos de las trabajadoras, en retroceso de la educación pública y en retroceso de la incorporación de la mujer al mercado laboral, pues entendemos que una forma de hacer presión, de que se vuelva a restablecer el diálogo, es que dicha moción en los acuerdos, en el número 5 del acuerdo, lo traslademos al Parlamento, a la mesa sectorial que se cree a tal efecto y a los diferentes grupos políticos. Espero y pido que sea favorable el voto a dicha moción, que salga pues, con una naturalidad, que no voy en contra del Gobierno de la Junta, pero sí que debo de reconocer, y creo que aquí todos somos conscientes de eso, y los trabajadores y trabajadoras que trabajamos en la Junta somos conscientes del retroceso que hemos ido viviendo paulatinamente, porque además a nivel del Estado se han ido haciendo recortes, pues nosotros entendemos que no es un ataque directo, si es un ataque a la defensa que seguimos haciendo desde este grupo municipal por los servicios públicos. Gobierne quien gobierne, lo vamos a seguir planteando y por eso pedimos que se nos apoye favorablemente a dicha moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Román. Por parte del Grupo de Ciudadanos, señora Hernández. Gracias, señor alcalde. A la vista de la exposición de motivos y de los acuerdos de la moción que el Grupo Municipal de Izquierda Unida trae hoy a este pleno, en mi grupo municipal no estamos totalmente de acuerdo con lo expuesto, por lo que no podemos mostrar nuestra conformidad a la totalidad de los mismos. En esta exposición vengo a reiterar lo ya manifestado por mi formación política en el Parlamento andaluz.
Si entramos de lleno en los acuerdos que se exponen en la moción, el primero de ellos, mi grupo municipal no puede estar de acuerdo con que se rechace este decreto. Sí que es cierto que este asunto se ha gestionado mal y se ha gestionado tarde por parte del Gobierno andaluz. Pero siguiendo la línea marcada por Ciudadanos, se trata de hacer políticas útiles y constructivas para que los ciudadanos y, en este caso, para las familias andaluzas. Si nosotros solamente nos quedáramos en las protestas, nunca conseguiríamos nada. Ciudadanos ha apoyado este decreto, pero no lo ha hecho de una forma gratuita, sino que este apoyo ha supuesto el poder introducir una serie de mejoras en el mismo, gracias a las que las familias y las propias escuelas infantiles podrán recuperar el IPC perdido durante los años de la crisis. El aumento de plazas de la escuela. Se ampliarán los plazos de presentación. Habrá un incremento del 3% por encima de la media que se establezca para el presupuesto de educación infantil de 0 a 3 años en los próximos presupuestos y, además, se introducen las convocatorias extraordinarias para los que no han podido acogerse a la ordinaria en los casos de los niños que a 1 de septiembre cuenten con 16 semanas de vida o en el caso de los traslados laborales. Ya si continuamos con los acuerdos de la moción, sí que estamos conformes con que hay que recuperar el diálogo y hay que hablar con los agentes sociales y contar con la mesa de educación infantil, porque se habría de haber propiciado el consenso, aunque todo es mejorable y en ello seguimos trabajando porque hay muchas cosas que corregir en este decreto. Una de ellas es el error que hay en el salto de uno de los tramos. Por eso pensamos desde nuestro partido que el descontento sí que es verdad que se evidencia en las movilizaciones, en las manifestaciones, con las pancartas, pero que en realidad las reivindicaciones se consiguen en las mesas de trabajo, se consiguen en las comisiones y, en definitiva, se consigue trabajando. Y en esta línea siempre nos van a encontrar al Partido de Ciudadanos. Por otro lado, no podemos sino abstenernos en el tercero de los acuerdos que propone la moción y manifestar nuestro acuerdo también con el último de ellos. Ya en lo que se refiere a centralizar la gestión en la propia consejería, habría que estar cuando se elimine la tasa de reposición, con qué personal podría contar la propia consejería para que pudiera gestionar directamente este servicio. Por todo ello, nuestro voto a esta moción va a ser la abstención. Gracias. Muchas gracias. Señora Hernández. Por parte del Grupo Socialista, señora Plaza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas las personas presentes y a nuestros televidentes. El Grupo Municipal Socialista no vamos a apoyar esta moción porque no estamos de acuerdo ni en los plazos ni en el fondo de la moción. En los plazos no estamos de acuerdo porque esta moción, como bien ha dicho la señora Román, ya se ha debatido en el Parlamento, además se ha aprobado y se ha ratificado, y además también se ha debatido con las organizaciones del sector, que ahora lo explicaré más adelante. Y además, de hecho, como se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos. Y decía que no estábamos de acuerdo con el fondo porque estamos convencidos de que este decreto es beneficioso para la familia andaluza. La Junta de Andalucía viene fomentando desde hace más de 15 años la educación infantil del primer ciclo y además lo hace cuando esta enseñanza no es ni obligatoria, ni universal, ni gratuita. De hecho, es la comunidad autónoma que destina más fondos a este servicio socioeducativo. Concretamente, en 2017 va a destinar 175,4 millones de euros, incrementándose un 3,7% del presupuesto de 2016. El modelo ha cambiado porque después de tantos años en los que ha habido plena integración en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía, pues el próximo mes de julio se cumplía la vigencia de los convenios y, por tanto, era necesario y urgente articular un nuevo marco normativo, abriendo además la participación a todos los centros que quieran prestar el servicio. De forma que haya concurrencia al generalizar la colaboración de todos aquellos centros autorizados y es decir, que será un modelo abierto donde cualquier centro, tanto público como privado, que esté autorizado y, por tanto, cumpla los requisitos de calidad exigidos por la Junta de Andalucía, pues pueda adherirse a ese programa.
de tal forma que además se garantice la permanencia no solamente de los 1.610 centros que existen actualmente, sino además de unos 300 nuevos centros que va a haber. Por otro lado, se le va a dar más facilidades y se ofrece más plaza a las familias, que podrán optar al sistema de ayudas públicas. Se estima que habrá unas 12.000 plazas más, llegando a zonas que antes no llegaban, que esto creo que es importante, ¿no? Que con estas bonificaciones se va a llegar a 11 localidades que ahora solamente tenían oferta privada y van a poder tener subvención pública, como por ejemplo, sin ir más lejos, Alcolea, en la provincia de Almería. Estos nuevos 300 centros, además, se van a distribuir de la siguiente manera: 16 nuevas escuelas infantiles de ayuntamientos y mancomunidades, 147 corresponden a personas físicas, 100 son sociedades limitadas, 27 son comunidades de bienes o sociedades civiles, 4 instituciones, fundaciones y 6 cooperativas. Y digo esto porque son muy pequeñas o pequeñas y medianas empresas y cooperativas fundamentalmente. Por lo tanto, no entiendo por qué dice que favorece a las grandes empresas. Otra gran novedad es que el sistema de ayuda mejora la progresividad para ser más justo. Se pasa de 4 tramos a 9 tramos. Se ajusta, por tanto, a las familias con más ingresos y estamos beneficiando a las familias que menos ingresos tienen. Yo creo que esto es positivo y es importante, ¿no? que es lo que se necesita. Las familias que están subvencionadas al 100% tendrán una subvención anual de 3.067 euros. Y muchas familias van a pagar menos porque van a pasar de una bonificación que tenían antes del 75%, pasarían a una bonificación del 80% o incluso gratuito. Al aumentar la progresividad también mejoramos la justicia social. No solamente las familias con mayores necesidades tendrán acceso a ayuda, sino que además las diferencias entre tramos serán menores. Antes, por una diferencia de un solo euro en la renta, pues podrían pagar 70 euros más. Ahora, en las rentas que se diferencian en pocos euros, como mucho se va a diferenciar en 27,8 euros. De tal forma que familias con ingresos inferiores a 1.200 euros, a 1.242 euros al mes, le corresponde que corresponde al 70% de renta media de los andaluces, van a tener un 100% de bonificación. Hay familias de 1.700 euros al mes tendrán el 70% y de 2.500 el 40%. Y será totalmente gratuito para los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, de mujeres víctimas de violencia de género, para las víctimas de terrorismo y cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencia o familias en exclusión social. Y por otro lado, dejando ya los ingresos, por otro lado hablamos de plazos. Y dice la moción que va a afectar a los bebés de 0 a 1 año que cumplan 4 meses fuera de los plazos porque no se va a poder matricular. Y tengo que decirles que esto no es cierto, porque se ha subsanado totalmente y lo cierto es que los niños y niñas que no tengan las 16 semanas de vida se les dará la oportunidad de solicitar una nueva plaza en convocatoria extraordinaria. Por tanto, este nuevo modelo de ayuda se seguirá otorgando a las familias que cederán su cobro en los centros con entidades colaboradoras con la Administración. Además, los centros van a percibir una compensación por el hecho de gestionar este tipo de ayuda. Por eso no pueden decirnos que no es justo este modelo. ¿Saben ustedes lo que hacen en otras comunidades? En otras comunidades utilizan reducciones del IRPF que oscilan entre 100 y 600 euros al año, mientras que en Andalucía tenemos 3.000 euros al año de subvención, como máximo en otras comunidades son de 100 a 600 euros. O, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que utiliza los cheques guardería, que como máximo le dan 160 euros mensuales. Existen incluso comunidades que no ofrecen ningún tipo de ayuda para esta etapa, como puede ser Cataluña, o mientras, por ejemplo, que en Andalucía se le da el 100% a los ingresos menores de 14.900 euros al año, en Valladolid lo hacen a partir de 7.200, o sea, justo la mitad. Por tanto, podemos estar orgullosos de que nuestra comunidad sea un referente en España, siendo la que más ayuda a la familia del primer ciclo infantil. Además, esta moción dice que supone un nuevo ataque a los centros de educación infantil y yo me pregunto que si es un nuevo ataque que haya más plazas y más centros con guarderías concertadas por las familias. Por otro lado, pide que entre sus acuerdos recuperar el diálogo con los agentes sociales de la Mesa Sectorial de Educación. Y no sé si sabrán que la Junta de Andalucía se ha reunido con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Educación Pública, con la entidad ACADE, Cooperativa, Coordinadora, CONCECE, AIOU, Escuelas Católicas, ACEIA, Asociación de Centros No Conveniados. Y la Administración lo que ha hecho después de reunirse con todas estas organizaciones ha recogido y ha estudiado las propuestas y han aceptado, entre otras, la fijación de una horquilla de pequeña amplitud entre el precio máximo y el precio mínimo.
del servicio, para no perjudicar a las familias que venían abonando un precio inferior. Por lo tanto, algo que está pactado con las entidades, como podrán comprobar. Y para terminar, decir que la propia CODAPA ha salido en la prensa con un comunicado en defensa de este decreto, considerando que se beneficiará a la familia sin subir los precios. Y además dice que se valoró el establecimiento de un precio mínimo para evitar una bajada que implique una merma en la calidad. Por lo tanto, creo que está más que justificado que el decreto es un buen decreto y que muchas comunidades españolas ni siquiera ya quisieran tener. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Plaza. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra señora Martínez Lavella. Sí, gracias, señor alcalde. También muy buenos días a todos los presentes, a todos los televidentes. Y bueno, pues efectivamente empezaba la proponente de la moción diciendo que este debate ya se había producido en el Parlamento, así que no voy a desvelar. O sea que no voy a sorprender al Grupo de Izquierda Unida diciéndole que el Partido Popular va a apoyar la moción. Y lo va a hacer porque desde el primer momento, desde que empezaron los primeros rumores de cómo iba a caminar la Consejería de Cultura en el tema de la educación infantil en ese primer tramo, pues ya el Partido Popular levantó la voz de alarma y empezó a mantener los contactos con todo y cada uno de los sectores. De hecho, fue el Partido Popular quien presentó una proposición no de ley en el Parlamento previo a la ratificación del Parlamento del decreto que se materializó por parte del Consejo de Gobierno andaluz, y por eso pues es por lo que les digo que desde este grupo municipal vamos a apoyar la moción que presenta Izquierda Unida. Y lo hacemos porque efectivamente, como ya lo hacían allí nuestros portavoces y nuestros parlamentarios, entendemos que el decreto no beneficia absolutamente a nadie. No solo no beneficia, sino que además perjudica. Lo han hecho mal, lo han hecho a destiempo y lo han hecho empleando unos medios absolutamente que ahora mismo, en estos nuevos tiempos en los que tanto nos gusta recrearnos de política, no deben de ser los más adecuados. Se ha hecho de manera urgente cuando todo el mundo en la Consejería debía de saber que esos plazos vencían y no se entiende que hayan hecho por el camino de la urgencia cuando tenían mucho tiempo para convocar la mesa y hablarlo con los sectores. Y no será tan beneficioso, digo yo, como dice el Grupo Socialista, cuando a la calle han salido todos a manifestarse en las escuelas, y no será tan beneficioso cuando las familias también han alzado la voz de alarma. Dice, por ejemplo, que va a haber 12.000 plazas más de plazas para los niños. Pero realmente esas 12.000 plazas no vienen consignadas con un incremento presupuestario, con lo cual, evidentemente, si ofertas 12.000 plazas más con el mismo presupuesto, quiere decir que, lógicamente, tiene que haber recorte. Y en Almería se van a ver afectadas aproximadamente unas 10.000 familias que van a ver disminuida la ayuda que hasta ahora venían recibiendo por parte del Gobierno andaluz a la hora de matricular a sus hijos. Pero, sin duda, personalmente, lo que me parece quizás más grave es que en nuestra ciudad y en nuestra provincia, que se viene sustentado por los sectores de la agricultura, el sector servicio a través del turismo y la hostelería, lo más perjudicial, como les digo, es que con este nuevo decreto, que ya en el Parlamento se acuñó como decretazo, pues se le establece que tan solo podrán solicitar la bonificación durante un espacio determinado. No lo podrán hacer durante todo el año como venía siendo habitual. Con lo cual quiere decir que una persona que está ahora mismo en desempleo encuentra empleo en unos meses y tiene su niño, su bebé en su casa, no podría matricularlo y, por lo tanto, no podría aceptar ese empleo eventual que le podría salir tanto en lo que es la hostelería o en la agricultura, en las campañas agrícolas que vienen recibiendo. Por lo tanto, yo creo que en una ciudad y en una provincia como la de Almería, especialmente, nos hace muchísimo daño. Y, por lo tanto, hay una cosa que también me gustaría decir, porque decía la proponente de la moción que presentaban esta moción por su compromiso con las trabajadoras. Nuestro compromiso desde el Partido Popular no solo es con las trabajadoras,
generalmente son autónomas, que ven perjudicado gravemente su modo de vida. Nuestro compromiso es con esas trabajadoras, con esos autónomos, con esas pequeñas y medianas empresas, pero también, sobre todo, con la familia andaluza. Por eso, insisto, desde el Partido Popular hemos mantenido esa lucha contra este decreto. Hemos propuesto que se retire el decreto, que se reúna al sector, que se dialogue y que se mantenga un constante cambio de opiniones para poder llegar a un encuentro entre todas las partes. De hecho, yo decirle e insistir que esto tampoco estoy descubriendo nada nuevo, que el presidente del Partido Popular de Andalucía, a la sazón el nuevo presidente de la comunidad, cuando se produzcan las próximas elecciones, ya ha anunciado que derogará la norma que se ha aprobado recientemente en el Parlamento andaluz. Así que, por mi parte, nada más y anunciar nuestro voto a favor de la moción de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora Martínez Lavella. Pues por concluir, señora Román. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, por concluir algunas cuestiones que me gustaría matizar. Decir que tengo aquí el BOJA, donde habla de la presentación de solicitudes del 10 al 26 de mayo y la matriculación del 21 al 5 de julio. Es decir, yo no he visto en ningún momento la ampliación del plazo, todo lo contrario. Lo he dicho en mi primera intervención, esto va a dar lugar a que muchas madres se queden sin poder matricular a los niños y a las niñas. Luego va a conllevar que la conciliación, me reitero otra vez, de la vida familiar y laboral va a ser mucho más difícil para las madres. No solamente por la eventualidad, que comparto eso nada más, lo que ha planteado la señora Martínez Lavella, de la eventualidad que vivimos las mujeres con determinados sectores donde fundamentalmente están feminizados, como es la agricultura y una parte importante de la hostelería. En los hoteles, fundamentalmente, no solo en ese periodo de excepcionalidad, sino con cualquier otro periodo. Es decir, si el plazo está cerrado y quiere decir que al final de año no se puede matricular a ningún niño. Y es verdad que esto no es un derecho universal, es cierto, pero digo yo que cuando firmamos y apostamos porque las mujeres se incorporen al mundo laboral con todos los derechos, con todos las condiciones, por lo menos en las mismas condiciones que los hombres, pues no podemos aquí ahora decir que esto no es un derecho. Esto debe ser un derecho porque además por eso se crea con ese fin y con ese objetivo, para que la mujer tenga una integración total al mercado laboral. Yo desconozco, y así lo ha referido en toda la relación de asociaciones con las que se han reunido, los sindicatos no han formado parte y creo que lo que dice la moción está claramente dicho: recuperar el diálogo con las agentes sociales de la mesa sectorial de la educación. No se ha hecho, lamentablemente, y lamentablemente debo decir que tiren ustedes 2 o 3 días atrás y verán que han estado las trabajadoras, fundamentalmente las trabajadoras, en la calle pidiendo eso, porque no se han sentado. Se habrán sentado a negociar, yo no lo voy a poner en cuestión, con un número muy determinado, pero no se ha sentado a negociar con la mesa sectorial donde está todo el mundo representado. Y yo creo que hay una cuestión que es fundamental y por lo que nosotros además presentamos esta moción, y es que seguimos defendiendo un modelo educativo público. Y aquí, con la referencia que han hecho ustedes, pues sí, es verdad que se van a crear plazas, yo lo he dicho, pero se crea un mayor número de escuelas con una menor oferta educativa y además en riesgo de la pérdida del servicio. Eso es una realidad que lo vemos, y los que somos trabajadores y trabajadoras de la Administración pública lo vivimos diariamente. Cuando ofertamos un servicio, externalizamos, al final sale más costoso y se empeora. Y eso es lo que van a hacer con este decreto. Y luego es curioso... Vaya concluyendo, por favor, señora Román. Uy, perdón, creía, no me he dado cuenta, perdón, termino. Es curioso decir que nosotros apoyamos a las autónomas, por supuesto que las vamos a apoyar, y a los trabajadores y a las trabajadoras que se han mermado sus condiciones laborales en los ámbitos de lo público. Pero es curioso que solamente se potencie a 100 sociedades limitadas y solo a 4 cooperativas. Esto pues tiene mucho que decir. Y yo creo que, para concluir,
concluir, creo que los acuerdos que pedimos, que es la retirada del decreto, porque no ha habido diálogo, que es recuperar el diálogo, que es establecer un precio único fijo para las plazas, tanto públicas como privadas, centralizar la gestión en la Consejería de Educación y dar acuerdo, creo que el Partido Socialista podía perfectamente asumirlo, porque no hacemos un ataque directo a las políticas de la Junta, sino a las políticas de recortes que se están llevando y que creo que a todos y a todas, y sobre todo fundamentalmente a las mujeres, nos deben de importar. Y perdón por haberme comido 1 minuto 30 de mi intervención. Muy bien, gracias, señora Román. Pasamos a votar la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, moción, el punto número 22. ¿Votos a favor de la misma? A favor, 13. No, sí, tiene razón el secretario. ¿Abstenciones? Abstenciones, 2. ¿En contra? En contra, 9. Muchas gracias. Punto número 23. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para el fomento de un servicio municipal de vivienda en alquiler. Muchas gracias, señor secretario. En este caso, el proponente, señor Esteban, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. La moción que presentamos es muy sencilla y muy clara, si han tenido ocasión de leerla, es clarísima. Primero parte de 2 principios. Primero parte de que la vivienda es un derecho constitucional y, por lo tanto, un derecho constitucional que dice que todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna. Y la segunda parte porque, a diferencia de otras mociones, esta moción no obliga a otras administraciones. Nos obligamos a nosotros mismos, a los grupos municipales, que somos los que estamos presentes en el Consejo de Administración de la empresa municipal Almería 21, que es la que construye la vivienda. Decía que la vivienda es un derecho constitucional y, por lo tanto, eso viene reconocido en la Constitución, viene reconocido en el Estatuto, y el Ayuntamiento, siguiendo ese mandato y atendiendo a las necesidades sociales, constituye lo que es la empresa municipal para la construcción de vivienda. Bien, los datos que... Un derecho constitucional que a partir de la crisis inmobiliaria que se inició en el 2008, pues ha llevado también a que muchas familias vean que ese derecho constitucional se vulnera, en el sentido en que han sido miles de familias desahuciadas que no han podido hacer frente a su hipoteca, familias que han quedado en desempleo, familias que no pueden ni comprar ni acceder, incluso en alquiler, a las viviendas. Lo que nos está diciendo los datos que tiene la empresa, el registro de demandantes de vivienda, que lo controla la empresa municipal, es que hay muchísimas personas en la ciudad de Almería que están pidiendo fundamentalmente vivienda en alquiler. ¿Y por qué piden vivienda en alquiler? Pues una cosa muy lógica, porque con los salarios, con el desempleo y con la situación económica hay muchísimas familias y personas que no pueden acceder a la compra de una vivienda. En concreto, el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda nos está diciendo que hay 1.399 personas que reclaman una vivienda protegida en régimen de alquiler y 2.632 personas que quieren una vivienda en régimen de alquiler con opción de compra. Si su situación económica mejora, pueden acceder a la compra. Bien, eso es mayoritariamente frente a las personas que piden tener una vivienda en propiedad. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa municipal de la vivienda hasta ahora, desde el año 2006? Se han construido, según los datos que tiene la propia empresa, 880 viviendas en venta y solamente hay 60 inmuebles en régimen de alquiler. O sea, es todo invertido, no va en la lógica que demandan los ciudadanos. Teniendo en cuenta que esos 60 inmuebles en régimen de alquiler ha sido por una decisión imperativa porque las viviendas no se vendían. Y no porque la opción política de la empresa fuera su voluntad de alquilar, sino porque ante la situación de no vender la vivienda se optó por el alquiler de las 600 viviendas.
que supone un 5,1%, frente a un 60 y tantos % de personas almerienses que piden tener una vivienda en alquiler. Bien, como estoy diciendo, la situación que tenemos en nuestra ciudad de Almería es que ahí todavía estamos, a pesar de la estadística y de aquellos grandes números de la macroeconomía que dicen que estamos saliendo de la crisis, lo que nos dice la microeconomía es que no estamos saliendo de la crisis. Hay muchísimas familias y personas que no pueden acceder a una vivienda digna porque sus recursos económicos le impiden llegar, incluso al alquiler. Por lo tanto, lo que pretende esta moción es una cosa sencillísima. Es que todas aquellas promociones que empieza a construir la empresa municipal Almería 21, que tiene la obligación de cumplir con ese mandato, digamos, social, de atender la demanda de los ciudadanos, es que se tenga en cuenta fundamentalmente que esas viviendas vayan en alquiler. Cumpliríamos con esa obligación que tenemos como empresa municipal de posibilitar una vivienda en condiciones de alquiler a familias y personas que no tienen capacidad económica para tener una casa. Eso es lo que pretendemos desde la moción que presentamos hoy en el Pleno. No solamente pretendemos eso, sino también pretendemos que esas viviendas en alquiler vengan también, evidentemente a precio reducido y teniendo en cuenta los ingresos de la familia o las personas que van a acceder a esa vivienda, que tengan también en cuenta a determinados colectivos. Que eso no lo dice Izquierda Unida, sino que lo dice también los propios estatutos de la empresa municipal Almería 21, que es para determinados colectivos como pueden ser jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de violencia machista, mayores, emigrantes retornados y colectivos sociales tutelados para favorecer su integración. Y ahí me quiero detener. Hay también una realidad en nuestra ciudad de muchas organizaciones, puedo enumerar a San Silvio, por ejemplo, o a Toda Vela, que necesitan viviendas tuteladas para poder tener personas con discapacidad intelectual o física para que puedan desarrollar el día a día de su vida al margen del núcleo familiar, que se realicen como personas con toda su discapacidad, pero tienen derecho a, digamos, construir su presente y su futuro. Por lo tanto, esta moción va más allá del propio alquiler. Viene también a posibilitar a esos colectivos, cuando toquen a la puerta del ayuntamiento, que el ayuntamiento pueda ofrecer esos pisos tutelados a esos colectivos. Esas son las viviendas tuteladas. Y eso es lo que pretendemos, que pedir a este Pleno, a los grupos municipales, que tengan en cuenta esto que estamos diciendo aquí, que yo creo que lo comprendemos todos, y que acordemos aprobar esta moción y nos obliguemos a llevarlo al Consejo de Administración de la empresa Almería 21 para que eso sea una realidad. A partir de ahora, que se empiecen a construir pisos pensando más en el alquiler que en la venta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Cazorla. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, estamos, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes por Andalucía, nos trae una moción aquí que, la verdad, que ciertamente pues, estamos bastante de acuerdo. Nosotros pensamos que efectivamente hay una población importante que en este momento y abatidos por la crisis pues realmente no tienen la capacidad ni la posibilidad de poder acceder al mercado de la vivienda, conllevando el grave problema de que existen familias donde los hijos con 30 años, con 35 años, aún continúan en las casas porque realmente la emancipación es algo prácticamente imposible y máxime aún con la precariedad en el mercado laboral y la gran cantidad de tasa de paro. Con lo cual, todos estos condicionantes nos conllevan a hacer una reflexión importante de qué está pasando en esta sociedad y cómo podemos desde el Ayuntamiento colaborar para que esto poder paliarlo. Con lo cual, yo creo que es muy oportuna esta moción y
Por supuesto, ahora le comentaré cuál va a ser nuestra intención, pero también tenemos que tener en cuenta que en el cuerpo de la moción se comentan muchas cuestiones que si no son inciertas, sí que son matizables. Primero, para poder ver y afrontar el tema de la vivienda, tenemos que ver cuál es la obligación real. ¿Quién tiene la obligación real? Que la Constitución de 1978 diga que todos tenemos un derecho a una vivienda digna, pues cierto. Pero ¿quién tiene que proveer esa vivienda digna? Es decir, ¿las administraciones públicas tenemos la obligación de darle una vivienda a cada uno de los españoles? Yo creo que no. Y luego, la capacidad de gestión. ¿Quién tiene la capacidad de gestión para poder hacer esta cuestión? Con lo cual, esas dos cuestiones, partiendo de esas dos cuestiones, nosotros desde nuestro Grupo Municipal de Ciudadanos hacemos un análisis muy directo y muy fácil. Mire, Almería no puede ser un ente aparte. Almería está inmersa dentro de una cosa que se le ha llamado crisis a nivel nacional, que todos la estamos sufriendo, pero ¿qué ocurre con el mercado de la vivienda? La vivienda como tal, según un estudio de hace muy poco, estamos hablando de hace un año y medio, había más de 600.000 viviendas vacías en Andalucía. En Almería, el parque de viviendas rondan las 15.000 viviendas a esta fecha que comentamos. 15.000 viviendas vacías. En enero de este año, en enero del propio año 2017, en un periódico de tirada pues, autonómica, pero realmente hacía referencia en Castellón, concretamente hablamos de un periódico que es el Diario Mediterráneo, donde hacía un análisis de toda España, esto está publicado y pueden verlo, pueden acceder a ello directamente, y titulaba Almería, Castellón y Toledo, los agujeros negros de la vivienda en España. Es un titular tremendamente impactante, los agujeros negros de la vivienda en España. Y claro, este titular, cuando tú te metes en el artículo y realmente lo ves, contrastas la documentación con los informes del Banco de España, pues llegamos a muchas conclusiones. Algunas cosas es bastante impreciso, pero en otras cuestiones el artículo pues lleva mucha razón. Máxime aún que nosotros, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, pues nos hemos preocupado de analizar y estudiar concretamente con el tema de los informes del propio Banco de España cuál es el nivel de Almería. Almería estamos, a fecha de inicio del 2016, en 397.507 casas en stock. De ese total, perdón, de 397.000 viviendas que tienen toda la provincia. De ese total, 21.728 casas están en stock, es decir, son nuevas pero están vacías. De esas 21.728, 15.000 son de la capital aproximadamente y 6.728 son de la provincia. Bien, centrándonos en Almería capital, eso significa que el 5,5% del total de viviendas que tiene Almería capital están vacías. Es uno de los índices más altos, por eso es ese titular que hablaba de que era uno de los agujeros negros, es una de las capitales de provincia más alto, conjuntamente con Castellón y Toledo, que tienen este alto índice. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues una cosa muy sencilla, que hemos construido viviendas por encima de las necesidades. Yo decía en la intervención que hablaba del tema del censo que volveríamos a referirnos aquí a esta cuestión y está claro, es decir, tenemos una capital de provincia que hemos construido viviendas, ahora mismo hay en stock, insisto, casi 15.000, y sin embargo la población en los últimos 10 años ha aumentado a razón de 900 y pico personas solo al año en el censo directamente poblacional. Con lo cual, ¿cuál puede ser el resultado o la conclusión de esta cuestión? Pues claro, es muy distinto cuando se nos compara con Toledo o cuando se nos compara con Castellón. ¿Qué ha ocurrido con Toledo? Toledo es otra cuestión. Toledo lo que ha ocurrido es que se han hecho unas expectativas más altas de las que realmente han ocurrido. Pero en Almería
hablaba de este estudio, lo dice el propio Banco, Banco de España, nuestra cuestión es otra. Nuestra cuestión es que la vivienda en Almería y en Castellón va más dirigida a la compra a una segunda vivienda. Esa segunda vivienda, al decaer el tema de la crisis, pues ya no ha sido tan efectiva. Con lo cual, por una cuestión o por otra, estamos en un stock de casas pues que es un gran exceso. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta desde Ciudadanos es muy sencilla. Simplemente creemos que Almería 21 tiene que dedicarse a construir vivienda social, sí, y lo contempla en su estatuto, lo ha dicho muy bien el señor Esteban. Creemos que tiene que hacer ese bien social a un bajo coste para posibilitar que los jóvenes tengan el acceso a la primera vivienda directamente y que todos los colectivos sociales que lo precisen lo tengan. Por supuesto que sí. Pero nosotros vamos a dar un paso más allá y vamos a aportar algo que ya lo llevábamos en nuestro programa, que lo hemos hablado con el gerente y lo hemos hablado también con el equipo de gobierno en alguna ocasión, y es intentar que todo ese stock de casas vacías en Almería, que hoy por hoy están en mano y en propiedad de los bancos principalmente, que probablemente acaben en un fondo buitre porque los bancos tengan que quitarlo de su balance porque le está estorbando, porque realmente le conlleva unas cifras que no son deseables para conseguir los índices del Banco de España que le impone, pues simplemente muy sencillo, que Almería 21 se convierta en algo que hemos denominado, que se constituya en una gestora de vivienda social desde la intermediación. Y es muy simple, es muy simple. Tenemos dos vías. Una, la que propone el señor Esteban, que estoy totalmente de acuerdo, que se construya vivienda social. Estupendo. Pero tenemos la otra vía, y es ya viviendas construidas, que va a costar mucho menos adquirirlas que hacerlas, porque realmente los bancos han sido entregadas muchas de ellas en dación de pago, con lo cual las dan por el valor de la hipoteca y en algunos casos perdiendo, con lo cual tenemos de esas cantidad de miles de casas que existen ahora mismo, que están en propiedad de los bancos, a unos precios mucho más baratos, incluso que si las construyéramos. Con lo cual, Almería 21 puede perfectamente hacer de ese gestor de vivienda social, para poder ponerla a disposición de todos los colectivos que lo precisen. ¿Y qué fórmula? Pues habría que estudiarla, habría que verla, habría que analizarla. Pero yo creo que con esa intermediación y ese aval que le da el propio hecho de ser una empresa pública y ser una administración como el Ayuntamiento, nos convertiríamos en unos gestores de vivienda social mediante esa intermediación que pedimos. Y eso le pedimos, señor Esteban, que le añada usted un punto más a esta moción, es decir, sin tocar nada, creemos que está bien, donde el segundo punto no se la hemos pasado, pero es muy simple, es simplemente proponer que Almería 21 se convierta o se constituya como gestora de vivienda social desde la intermediación, bien sea comprando o bien sea simplemente intermediando. Una manera de contribuir a esa parte social almeriense y una manera también de aliviar ese total de viviendas que también son un estorbo para las constructoras y las promotoras, que generaríamos más empleo directamente porque liberalizarían el mercado de la vivienda, que hoy por hoy se convierte en una competencia, acabo, señor alcalde, se convierten en una competencia de alguna manera mientras no se libere ese stock de viviendas que tienen los bancos. Si usted acepta esta complementación directamente para poder hacer esto, pues nosotros no tendríamos ningún inconveniente en apoyarle al 100% esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cazorla. Por parte del Grupo Socialista, señor Díaz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la moción de Izquierda Unida, tanto la moción de Izquierda Unida como la intervención que ha hecho el señor Cazorla, en la que pretende atribuirse la idea de gestionar el stock de vivienda vacía de esta ciudad, las dos cuestiones se han tratado ya en diversas ocasiones en los consejos de administración de Almería 21. Yo creo que lo que se trata aquí es de que el Consejo de Administración, la empresa municipal Almería 21 y el equipo de gobierno de este ayuntamiento se pongan manos a la obra. Estos dos temas, yo tengo por aquí el acta del día 15 de diciembre de 2015.
ya estamos hablando de la necesidad de vivienda en alquiler, porque es la opción preferente de la población en Almería. Ese registro al que hacía referencia el señor Esteban habla que por las circunstancias sociales, por la pobreza laboral, por la inseguridad económica y por otros muchos motivos, los almerienses prefieren o necesitan viviendas en alquiler. Vivienda en alquiler o en alquiler con opción a compra. Es una realidad que todos conocemos. Igual que conocemos el importante stock de vivienda vacía en Almería. Por eso, estos dos temas se han debatido una y otra vez en el Consejo de Administración. Lo que hace falta es que se pongan a trabajar, que den ya, que cambien si es necesario la ordenanza que regula la vivienda de protección oficial de Almería, que se ponga mano a la obra por si es necesario cambiar en algunos aspectos los estatutos de la empresa municipal de vivienda y que la empresa municipal de vivienda de Almería se dedique a gestionar la vivienda. Porque en los últimos consejos de administración de la empresa municipal de Almería 21 nos hemos dedicado a aprobar la climatización del Palacio de Congresos del Toyo, o nos hemos dedicado a encomendarle que termine en el recinto de conciertos de la Feria de Almería, de Feria de Almería. Creo que la empresa está entretenida en temas secundarios cuando el tema de la vivienda es un tema preocupante en esta ciudad. Lo que no es normal es que la empresa municipal Almería 21 solo se dedique a hacer de vez en cuando alguna promoción de vivienda con costes de entre 140 o 175.000 euros de vivienda de piso o, en algunos casos, de chalet en Nueva Almería. No es normal que la vivienda de protección oficial que se genera en esta ciudad sean a esos precios. Y es normal que, después de haberlo hablado desde 2015, desde que empezó esta corporación, es normal que Izquierda Unida o que nosotros traigamos de nuevo estos temas, porque no se ha cambiado nada, no se ha ejecutado nada, no sé qué se está esperando. No sé qué se está esperando desde este equipo de gobierno para cuestiones que ya se han tratado. En 2015, tanto la apuesta por el alquiler, por la construcción, si se hace, de vivienda en alquiler o alquiler con opción a compra, o bien la gestión de ese stock de viviendas que ya se ha hablado y que el mismo alcalde, como presidente del Consejo de Administración, ya conoce, ha tratado e incluso, como dice en el 2015, indica que ello, el tema del alquiler, de la vivienda en alquiler, vivienda protegida en alquiler, dice que indica que ello está previsto para el próximo presupuesto de la empresa municipal. Estamos hablando de 2015 para el presupuesto de 2016. Estamos en 2017, vamos a ver si en el 2018 se hace una apuesta real por la opción necesaria, iba a decir preferida, pero no, probablemente no será preferida de la ciudadanía, pero en la que se pueden embarcar. Ahora mismo ya les digo que el Instituto Nacional de Estadística hablaba ayer en el estudio que salió ayer sobre la pobreza laboral de este país. Es normal que las personas no quieran embarcarse en una inversión de 140, 145.000, 175.000 euros de vivienda de protección, cuando hay vivienda vacía en esta ciudad con un coste mucho menor. Pero es que además prefieren o se ven obligados a un alquiler o un alquiler con opción a compra que les permita, si mejora su situación, comprar esa vivienda. Y como les digo, es un tema que hemos repetido en muchísimas ocasiones. Lo que no es normal es que dé pie a que tengamos que traer cada cierto tiempo mociones recordando compromisos, acuerdos que se han llevado a cabo o por olvidos, no sé si olvido intencionado o no, o porque no lo trabajan o no quieren hacerlo, no sé muy bien a qué se debe. Pero ya le digo que desde 2015 estos dos aspectos, tanto el que aparece en la moción del señor Esteban, de Izquierda Unida, como lo que propone Ciudadanos, ya se ha venido repitiendo en el Consejo de Administración y es necesario que se actúe ya de una vez. Parece que va a terminar la corporación y todavía no hemos arreglado este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Por parte del Grupo Popular, señor Castellón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, yo con respecto a la intervención del portavoz de Izquierda Unida, el proponente de la moción, he perdido la intervención, del portavoz y proponente de la moción,
Bueno, puedo estar de acuerdo en varias cosas. De hecho, nuestro grupo va a votar a favor de la moción. Creo que ha llegado el momento en que el Ayuntamiento le dé un giro a su política de vivienda. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. Creo que, además, las condiciones en la ciudad aconsejan que el Ayuntamiento dé un giro a la política de vivienda, y es un debate que debemos de tener, que viene, yo creo que es una moción que viene en un momento acertado, que debemos de plantear en el seno del Consejo de Administración de Almería 21, pero que podemos establecer mediante otros mecanismos sobre cuál debe ser la orientación que el Ayuntamiento dé a su política de vivienda. Yo creo que, como bien ha dicho usted, el Ayuntamiento ahora, a través de Almería 21, ya está ofreciendo alquileres en viviendas de promoción pública del Ayuntamiento. Es cierto que se suelen ofrecer los alquileres con viviendas que no se han vendido, por lo cual que quedan en stock y en posesión de titularidad municipal. Pero no estoy de acuerdo con usted, señor Estea, cuando ha dicho que se ha ido actuando conforme a la lógica que demandan los ciudadanos. Yo no creo que sea eso así. La lógica que demandan los ciudadanos ha cambiado en los últimos meses, en 1 o 2 años. Lo que demandaban los ciudadanos en Almería y en toda España eran viviendas en propiedad, hasta que la crisis ha cambiado el modelo. O sea que Almería 21 lo que ofrecía eran viviendas en propiedad, porque eso era la lógica que demandaban los ciudadanos. Ahora bien, estoy de acuerdo con usted que lo que hoy demandan los ciudadanos no es vivienda en propiedad, sobre todo porque hay muchas familias que, por desgracia, no tienen acceso al crédito hipotecario y, por tanto, no pueden financiar sus expectativas de vida mediante la adquisición o la compraventa de una vivienda. Por tanto, el Ayuntamiento, en este caso, que tiene Almería 21 como un instrumento para intermediar en la política de vivienda o para hacer política de vivienda, yo creo que haciéndose eco, por supuesto, de la realidad social que hay en la ciudad, pues fomentar la política de alquiler me parece que es una buena idea y que debemos de contemplar en ese nuevo modelo, como decía, de política de vivienda del Ayuntamiento. Yo creo que, como bien ha dicho usted, la política de vivienda del Ayuntamiento debe centrarse en el fomento del alquiler. Estamos plenamente de acuerdo con en la parte positiva, bueno, pues puede haber matices, pero lo que es la parte resolutiva estamos plenamente de acuerdo con lo que usted pone. Lo vamos a votar a favor. Creemos que también la nueva política de vivienda debe de contemplar que la promoción pública de vivienda o la actuación del Ayuntamiento a través de Almería 21 sea también y se instrumentalice como un elemento de regeneración urbana de determinadas zonas de la ciudad, por ejemplo, promoviendo cualquier tipo de vivienda, o en propiedad o en alquiler, en el casco histórico, por ejemplo, en el Zapillo, en el Barrio Alto, en determinadas zonas que requieren de una regeneración urbana y que el Ayuntamiento puede influir en ellas a través de fomentar su política de vivienda en determinadas zonas. Y creo que eso es una cuestión que está ahí, que podíamos verla, cómo utilizarla por parte de la empresa municipal. Creo que, sin duda, el Ayuntamiento tiene que apostar por una construcción sostenible. Hoy ya no cabe que una política de vivienda municipal no se base en una construcción sostenible de acuerdo a eficacia y eficiencia energética, respeto al medio ambiente. Yo creo que tenemos que apostar por ahí. En definitiva, yo creo que tenemos mucho que hablar en ese respecto, y yo me brindo a establecer un diálogo con todos los grupos políticos pues para que podamos ofrecer a los almerienses algo que yo creo que demandan hoy. Por tanto, sí hay un matiz, y es que en su propuesta dicen el estudio y posterior construcción. Yo, aquí como en todo, lo he dicho antes con el tema del Instituto Geofísico, del Instituto Geofísico, creo que hay que ser un poco prudentes. Vamos a iniciar los estudios, vamos a ver qué se puede hacer y vamos a hacer las cosas con el objetivo de que Almería construya viviendas en alquiler, pero vamos primero a hacerlo de una manera que no comprometamos las finanzas de la sociedad municipal. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, que hemos tenido
en fin, ejemplos que han hecho, que hemos puesto en peligro las finanzas de alguna sociedad municipal. Vamos a hacerlo con cabeza, vamos a hacerlo bien, vamos a estudiar el mercado, podemos presentar estudios de mercado, podemos hacerlo, y yo creo que las decisiones que tomemos, que las tomemos con todos los elementos de juicio, no solamente la política, que en este caso la tenemos clara, sino también, por supuesto, la material y la que también nos sirva a la hora de valorar y de llevar y de incentivar determinadas políticas de vivienda. Y en ese caso, pues decirle que, como he dicho antes, como he adelantado, que vamos a votar su moción y que, de hecho, no solamente la vamos a votar, sino que yo la comparto, la creo y creo que, además, es un camino en el cual debemos de andar en el futuro, porque es cierto que muchos almerienses hoy no pueden acceder a una vivienda en propiedad, pues porque no pueden acceder a un préstamo hipotecario. Y para terminar, pues me quería referir a las andanadas que ha dado el portavoz del Partido Socialista en su intervención. Claro, que venga un señor del Partido Socialista aquí a criticar la política de vivienda. Claro, me he entretenido en buscar el Estatuto de Autonomía de Andalucía, cuando en su artículo 56 dice: corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda. Y resulta que la Comunidad Autónoma de Andalucía en Almería no construye ni una sola vivienda. Y me tengo que... en fin, me vengo arriba. Señor Díaz, que usted venga aquí a falsear la realidad, a decir que en los últimos consejos... Permítame, sea usted igual de respetuoso que soy yo con usted, porque es que usted ha dicho una sarta de mentiras. Sí. Que en los últimos consejos de administración Almería se ha dedicado a comprar aire acondicionado. Básicamente usted ha dicho eso. Claro, usted ha falseado la realidad. Usted no ha dicho que tenemos 4,5 millones de euros puestos en la calle en vivienda de protección pública protegida oficial. ¿No lo ha dicho? Dígalo usted. Porque la Junta de Andalucía tiene 0 euros en Almería. Hoy, 0 euros. Y el artículo 56, después se lo paso para que usted se lo lea. ¿Vale? Entonces, estamos ejerciendo competencias que no son nuestras. Y lo que yo digo, vamos a seguir ejerciéndolas. Vamos a reorientarlas con los diversos modelos que se estudien, que se vean. Estoy dispuesto, yo creo que hay que hacerlo, porque el ayuntamiento no puede ser ajeno a los problemas de sus conciudadanos. ¿Quién tiene la competencia? Sí son ajenos. Lo han puesto ustedes de manifiesto, lo ponen todos los días. Ustedes son ajenos a la realidad social de Almería. Lo son. Lo hemos visto antes. Se han votado una moción que es buena para los andaluces porque va en contra de sus siglas y de su partido y de su Junta de Andalucía. Es que, por favor, señor Díaz, ¿hemos contratado aire acondicionado? Sí. ¿Y estamos haciendo una promoción de vivienda pública de promoción oficial de La Molineta? ¿Sí o no? Sí. ¿Y estamos promoviendo aquí en el casco histórico una promoción pública de vivienda libre que se va a tratar como vivienda protegida, como incentivo en el casco histórico a atraer jóvenes al casco histórico? Sí. Entonces, señor Díaz, las medias verdades pueden ser medias verdades o pueden ser medias mentiras. Por tanto, yo creo que podemos trabajar todo lo que queramos los diferentes grupos políticos en seguir incentivando y seguir fomentando la política de vivienda desde el punto de vista municipal. Yo creo que no somos ajenos a una realidad y podemos reorientar esa política, y estoy de acuerdo, pero por favor no venga usted aquí a decir que nos pongamos manos a la obra y que nos pongamos a trabajar cuando quien tiene la competencia ni manos a la obra ni están trabajando, porque su trabajo, por lo visto, lo tienen de Despeñaperros para arriba. Muchas gracias, señor Díaz. Señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. Pues por cerrar, señor Esteban. Sí, está señor claro Cazorla, que, estoy obsesionado ya. Está señor claro que, Castellón. Está claro que el debate de la vivienda es un debate pues muy vivo. Es un debate que tiene sus grandes momentos, porque además es una necesidad de la gente. Las personas tienen que vivir bajo un techo. Es verdad que es un derecho constitucional y un mandato a los poderes públicos. En ese sentido presentamos la moción, porque el ayuntamiento es un poder público y tiene que cubrir esas necesidades que tienen los ciudadanos. La situación, es verdad que ahora se demanda más alquiler, porque la situación económica ha cambiado. La situación económica es de una grave situación económica por parte de muchísima gente, personas y familias que han perdido su vivienda, que están en manos de los bancos, que han actuado los bancos como auténticos buitres con los ciudadanos, cuando los ciudadanos se han portado con los bancos mejor que los bancos con los ciudadanos, cuando hemos tenido que aportar miles de millones para salvar a una banca que en muchos casos era corrupta. ¿Vale? Muchos casos eran corruptas, y esa es la situación. Yo estoy de acuerdo en eso de la intermediación, pero eso lo vamos a plantear después, en un consejo de administración, con las cosas tranquilas.
porque lo que no vamos a pretender es que el ayuntamiento o la empresa le solucione la papeleta a los bancos. La empresa está para solucionar a los ciudadanos. Pero eso tendremos otro debate. La moción, lo digo porque no vamos a cambiar la moción. Yo creo que la moción es muy sencilla, es muy clara, es obligarnos a nosotros a cumplir con ese objeto social de poner en manos de los ciudadanos una vivienda de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo también a sus ingresos, y ese es el papel fundamental. Es verdad que hemos hablado, y este grupo municipal ha hablado desde la fundación de la empresa municipal de la necesidad de alquiler de la vivienda. Porque mucha gente, sus proyectos no pasan por comprar una vivienda, sino por alquiler. Y encima alquileres que estén de acuerdo a los ingresos que tienen. Esa es la obligación nuestra. La historia se empezó a hacer viviendas de jóvenes. Nosotros hicimos muchas viviendas de jóvenes, más de 500 viviendas de jóvenes en aquel momento, sin empresa municipal. Se hicieron en el gobierno del Partido Socialista de Izquierda Unida gestionaba el urbanismo, más de 500 viviendas se pusieron para viviendas de jóvenes. Esta empresa también empezó con la vivienda de jóvenes y ahora la realidad otra, los jóvenes no pueden comprar viviendas, si los jóvenes no tienen empleo, si los jóvenes se tienen que ir de este país, si los jóvenes, aquel que tiene suerte puede ganar 400 o 300 euros con contrato de horas echando más horas. O sea, entonces se ha tenido que cambiar y ampliar la venta de casas. Ya no eran jóvenes, sino familias. Pero también ha cambiado todo eso. Y todo eso ha cambiado de tal manera de que ahora yo creo que si la empresa tiene que cumplir con su papel social, tiene que construir viviendas para alquiler. Y tiene solares el ayuntamiento, porque el concejal de urbanismo ha señalado determinadas parcelas. Pero es que hay una parcela estupenda, ahí en la Almadravilla, en una de las mejores zonas de Almería, que tenemos ahí una promoción de muchísimas viviendas. No nos olvidemos de eso. No empecemos a hablar de Barrio Alto, hablemos también del centro de la ciudad. Que sepan los ciudadanos que ahí tenemos un espacio para construir, pues no sé si 200 o 300 viviendas. Fíjate si hay... Tampoco decimos nosotros en la moción exactamente que toda la vivienda tiene que ser... 3 minutos, 30 segundos. Perdón, que toda la vivienda tiene que ser solamente para alquiler, ¿no? Se puede también destinar a venta, pero no el 60% para la venta y el 20 o el 5% para alquiler, sino cambiar toda esa dinámica. Y otra cosa, yo creo que lo principal es que se apruebe esto, que sea un mandato al Consejo de Administración por parte de los grupos municipales que empecemos a trabajar. Pero también vamos a trabajar también seriamente con algo que había señalado Miguel Cazorla y que nosotros también lo tenemos en nuestro caso, la intermediación. Sí, resolverle también a los ciudadanos que quieren ir a una vivienda de alquiler y que están en manos de los bancos, esa intermediación. Convirtamos también la empresa en ese poder de intervención, que no lo decimos nosotros solamente, lo dijo el señor alcalde que está aquí sentado, lo dijo en su momento, cuando era miembro del Consejo, lo dijo también el anterior alcalde, y lo decimos todos. Pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo para que los ciudadanos se beneficien, no para que los bancos les saquemos las castañas de fuego. Muchas gracias, señor Esteban. Pues como el señor Esteban ya ha aclarado que la moción se queda tal y como está, pasamos a votarla en la literalidad que se presentó. Así que voto a favor del punto número 23. Unanimidad.